Distinguidos televidentes, gracias por sintonizarnos nuevamente y, como siempre, permitirnos la entrada a sus hogares a través de su aparato receptor. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y, a nombre del titular de este programa, doctor Carlos García Méndez, le doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjeme comentarle que esta noche, como ya es costumbre, le tenemos preparado un programa de primera, como siempre, pensando solo en usted y ofertarle los mejores puntos de vista de los temas de actualidad, pero al final, la mejor opinión la tiene usted. Quiero comentarle que el tema de esta noche descansa en dos aspectos trascendentes para el estado de Veracruz actualmente, y me refiero a el divorcio incausado. ¿Usted sabe qué es esto del divorcio incausado? Bueno, lo verá en unos momentos más, pero también hablaremos sobre el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta noche haremos una dinámica de dos bloques. Antes del primer corte promocional hablaremos sobre esto del divorcio incausado, que ya es un hecho en Veracruz, y después del corte hablaremos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y para estos temas relevantes del estado de Veracruz, quiero comentarle que tenemos invitados de lujo, invitados de primera, como siempre, pensando solo en usted y proveerle esas opiniones valiosas que seguramente van a enriquecer en mucho todo este bagaje de conocimiento que a la sociedad nos interesa. Y entonces quiero comenzar dándole la más cordial de las bienvenidas al doctor José Manuel de Alba. Él es magistrado federal del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito. Distinguido doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirlo como siempre aquí en el estudio de Acrópolis, y con el mismo agrado y el mismo afecto también quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido amigo, el maestro Vito Lozano Vázquez, quien es director del Departamento Jurídico del Congreso del Estado de Veracruz. Distinguido maestro, muy buenas noches. Así es, buenas noches. Qué honor tenerlo siempre con nosotros. Y también quiero darle con el mismo afecto la bienvenida a otro distinguido jurista, también amigo de esta universidad. Me refiero al distinguido maestro Josué Beristain Cruz. Él es secretario de Estudio y Cuenta del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil, también del Séptimo Circuito, una persona joven pero muy talentosa. Mi querido maestro, bienvenido a esta noche de debate. También es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, como lo puede usted advertir, tenemos invitados de lujo y empezaremos este primer bloque de debate con el tema el divorcio incausado. ¿Usted sabe qué es? ¿Qué circunstancias representa? ¿Veracruz está preparado para ello? Bueno, pues entonces comenzaremos con este primer tópico relacionado con ello, y como sabemos, la dinámica de esta noche de debate es someter a valiosa opinión de nuestros invitados. Y lo primero sería conocer qué es esto del divorcio incausado, cómo beneficia a los justiciables, a la sociedad, y bueno, pues para ello lanzo este tópico. ¿Quién quiera comenzar? Pues, si quieren, entro nomás para juntar. Adelante, mi querido doctor. Y el tema, bueno, divorcio incausado responde pues, a una necesidad ya de la propia sociedad. No es si estamos preparados o no, creo que responde a eso. El divorcio ha venido evolucionando de que no existía, de que existía una prohibición. Teníamos un sistema que partía de una concepción cristiana, católica, apostólica, romana, diríamos, en la cual se partía de que lo que Dios, partiendo de esa cuestión de que lo que Dios une, no lo puede unir nadie. Y cuando se casa uno por la iglesia, inclusive se podrá uno descasar por lo civil, pero por la iglesia no. Claro. Entonces, pero esta hasta ahora se está bifurcando. Pero anteriormente, pues no había esa bifurcación. O sea, teníamos que coincidía el derecho canónico con el derecho civil y no teníamos divorcio, ¿no? Empieza ya en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y instrumentarse el divorcio. Las causales en su momento quisieron siempre ponerle un límite y eran demasiado complicadas y la mayoría de las veces muy difíciles de comprobar. Me acuerdo de una película en la que salía Cantinflas, Joaquín Pardavé, y si me acuerdo después aquí el maestro Don Vito, ¿quién era? Armanda, no, la que era la esposa de Joaquín Pardavé, y que resultaba
que don Joaquín Pardavé estaba llegando a su casa para encontrar a la esposa en el momento en que lo estaba engañando. Todo lo que se complicaba. Y entonces venía con un policía, con un agente del Ministerio Público para ver si podían en ese momento pescar a la señora. Ya después viene la historia de que al que pescaron ahí fue a Cantinflas en otra cuestión, pero que había ido con la sirvienta, que andaba enamorando a la sirvienta. Pero lo curioso del caso es que era todo un procedimiento para ver si las encontraban en esta circunstancia que llegara a poder hacer viable un divorcio por adulterio. Pues casi algo imposible, muy complicado. Entonces, bueno, esto es como empezaba a manejarse. Existía el divorcio, pero era muy difícil llevar a cabo ello. Se empezaron a manejar y aumentar las causales de divorcio, por muchas se fueron simplificando. En el estado de Veracruz, la última de las causales, podemos decir, ya hablando de la historia, porque ya desaparecieron las causales, la última de las causales era cuando dejaban de vivir por más de 2 años juntos y no hacían vida. Entonces vamos evolucionando eso. Y ese todavía era una complicación porque llegaban y no se daban los 2 años. Llevaban 1 año 9 meses, pero aquí convivieron y fueron a una fiesta. Era tan complicado y ya se veía que no vivían juntos. Claro. Pero no se podía llegar al divorcio. Entonces, partiendo de esta evolución, ahora se preguntan y dicen, ya no pueden vivir juntos. Pues sepárense. O sea, no hagan tortuoso esto. O había gente que en un momento dado, hasta por decir algo, el marido era un estuche de monerías, pero la señora ya no estaba enamorada de él. Ya no vivía a gusto con él, pero no le daba una causal. Y entonces, si no le daba una causal, tenía que vivir con él para toda la vida. Entonces, bueno, esto viene a solucionar un problema humano, un problema de la sociedad, y bueno, que ya ha evolucionado, y ya cuando una pareja ya no vive bien, lo más sano, ya no es hacer un proceso de divorcio en el que se involucra la familia, donde comentaba en otro evento que tuvimos, que no se confunda la familia con el matrimonio. Una cosa es el matrimonio, porque puede romperse el matrimonio y todavía haber familias, ahora sí más grandes. Uno empieza a ver que si se disuelven con civilidad, la familia, aunque estén separados luego los padres, se siguen frecuentando, que no es lo mismo que haberse enfrentado en un juicio de divorcio y desgastarse. Entonces tiene esas peculiaridades. Alguien señalaba también, por ejemplo, decía, es que ahora, ¿cómo va a ser posible que si mañana amanece mi marido, me ve y me dice, estás muy fea, me voy a divorciar de ti? No es tan simple. Sí, es un proceso. Es un proceso, o sea, esto no es de la noche a la mañana. O sea, o no sé si de repente sí aparezca así, de repente la señora que sí, pero no, o sea, esto es un proceso. Cuando alguien ya le dice ya no, es que porque hubo muchas cosas antes. No es de la noche a la mañana, creo que no es así, pero bueno. Claro, y bueno, abonando un poco, es muy cierto, queridos televidentes, porque pues recordamos esas causales que son vigentes en el Código Civil, y bueno, pues hablamos de impotencia incurable, imbecilidad, embriaguez consuetudinaria, cuestiones que en cierta medida van siendo muy complicadas de demostrar en procedimiento. Y bueno, ¿en qué medida beneficia a los justiciables este divorcio incausado, querido maestro? Bueno, es que es muy difícil determinar eso que le pudiéramos llamar en qué medida puede ayudarlos, porque en la práctica del derecho, nosotros los que nos dedicamos a la abogacía, consideramos que para ello es necesario actualizar y sobre todo revisar en un momento dado la estancia o el estadio en que se encuentra la familia. Aquí, en primer lugar, México es uno de los países que encontramos más situaciones antimatrimoniales o postmatrimoniales que se separan
no se divorcian y tienen hasta 10, 15 años separados, es más, ya con diferente pareja, con diferentes hijos, y jamás han acudido y subsisten. y subsiste el matrimonio. Y lo peor del caso es que las obligaciones o derechos que da el matrimonio se puedan llegar a, de alguna manera, a multiplicar con parejas ajenas. Es decir, teníamos o tenemos, porque ahorita los jueces no saben ni qué hacer con el mentado divorcio incausado, si ocupo las causales o realmente no las ocupo, me voy por el divorcio incausado, que en sí la realidad es que llega uno de los cónyuges y le dice al señor juez: yo ya no quiero, como bien lo apuntaba el magistrado de Alba, yo ya no quiero vivir con ella o con él, y le pido, aquí está mi acta de matrimonio y aquí está la situación donde vivo, justifico el domicilio y quiero que me decrete usted el divorcio, y lo va a decretar el juez. Pero volvemos a lo mismo. A ver, el matrimonio nace como un contrato y así lo estipula nuestro Código Civil. Y si partimos de que es un contrato, es un acuerdo de voluntades. Y decimos voluntades, que mínimo están las dos partes. ¿A qué nos lleva? Que decía yo, que hay muchas personas que viven separadas y que mucho más de 2 años y que nunca se han divorciado, pero como, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, cuando hay un acta de matrimonio, llegamos ante el oficial del registro civil y quiero que aquí traigo al niño Pedro y quiero que por favor me lo registre como hijo legítimo de Pedro Hernández y de María Martínez. Y así se hace. ¿Por qué? Porque basta nada más, y eso está escrito, de que yo presente el acta de matrimonio. Y entonces aquel padre que tiene 8 o 10 años sin vivir con esa persona, ni se entera. Pero ¿qué pasa cuando esa persona ya no existe, fallece? Que le están entonces sí peleando los derechos de paternidad, cuando que él ni siquiera se enteró que hubo un niño por allá. Entonces, por eso, si hablamos de esa manera, a esas gentes quizás los pudiera beneficiar el divorcio incausado. Sin embargo, hay personas que, tanto hombres como mujeres, que en un rato de histeria, porque eso es lo que hoy nos abunda debido al estrés que nos ha invadido nuestras esferas psicológicas, dice: pues tenemos hoy un mal momento y ya no quiero saber nada de ti, para mañana yo voy a ir con el juez y me divorcio de ti. Eso es lo que hoy pueda provocar el mentado divorcio incausado. Y en realidad lo que se debió es un rato de histeria, que no es precisamente una violencia familiar, que inclusive fue la última bondad o la última reforma que se le hizo al artículo 141, como la última causal después de la que teníamos de la separación de más de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podamos advertir? Que necesitamos nosotros entender y comprender en nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, y no confundir, como bien lo decía hace un rato el magistrado, lo que es la familia y lo que es el matrimonio. Pareciera que los dos son lo mismo, pero no es así. El divorcio incausado, pues yo considero que pudiera beneficiar a una pareja que viene trascendiendo en una violencia familiar. Ahí estoy de acuerdo. Violencia familiar en la que tampoco está completamente descrita en nuestros textos legales y que inclusive algunos jueces ni siquiera no la han entendido. Porque violencia familiar nosotros lo tenemos entendido como actos reiterativos de agresión, sea física, sea mental, psicológica, etcétera, etcétera. Esa es la violencia familiar. El hecho de que luego llega una persona con el señor juez, con el señor fiscal, vengo a acusar a mi marido, porque es lo más usual, de violencia familiar. ¿Por qué? Porque llegó ayer y me lesionó, me pegó, etcétera.
pero estamos ante una acción delictiva muy diferente a la violencia familiar. Eso se llama lesiones. Que me dijo que me iba a pegar y que me iba en ese momento, pues se llama amenazas, etcétera. Pero no es violencia familiar. Sí, para que se dé la violencia familiar necesita haber actos reiterativos en los que dañe la persona. Ahí, cuando hay violencia familiar, yo estoy de acuerdo en que sí se dé el divorcio causado y que pueda beneficiar a los justiciables. Pero cuando solamente son producto de un rato de histeria o que en un momento dado se quiera perjudicar propiamente a los hijos, no es a uno de los cónyuges, y llegar al divorcio incausado, no es oportuno. Ahora, ¿hasta dónde podemos nosotros? Es algo que nos está preocupando y que lo tenemos que explorar en esta nueva cultura jurídica de carácter civil. Es hasta dónde de veras será cierto que ya es anticonstitucional nuestro Código Civil en su artículo 141 y el artículo 147. ¿Será que efectivamente la Suprema Corte pueda legislar y decir de arriba abajo, ¿sabes qué? Esta ley es anticonstitucional sin que nadie lo haya promovido como tal y haber justificado los elementos que deben darse para la acción de inconstitucionalidad? En realidad, ese divorcio encausado tendrá éxito o no si exploramos el fondo del derecho. Es algo que yo siento en lo particular, que es una nueva cultura jurídica, pero que nos falta explorarla para que siempre sea aplicado en pro de los justiciables, no en contra, que vaya a dar como consecuencia que sea en un momento dado afectado o dañado terceras personas como son los hijos, a quienes creo que ahorita peleamos porque ya se eliminen las mentadas audiencias que previene nuestro artículo 156, 157 y el 345 de nuestro Código Civil, con la mentada conveniencia en la que el juez llama a las partes y a los niños a ver con quién te quieres ir, con quién te quedas. Imaginémonos que de momento llega el padre y le dice a la madre, pues vengo por mis cosas y ya me voy porque fíjate que ya no eres mi esposa, yo ya tampoco estoy divorciado, y adiós mis hijos y los niños, bueno, pues ¿y los niños con quién se queda? A ver, mis hijos, ¿te vas conmigo o te quedas con ellos? Pues yo ya no somos esposos. Y por si fuera poco, generalmente cuando eso se da es porque ya está otra pareja de por medio. Entonces, ahora vamos a vivir en lugar de la calle de Enríquez, en la calle 20 de noviembre, en el local del 20, el 21, pero con otra parte. ¿Te quieres ir conmigo o te quedas con tu mamá? Pero yo ya voy a vivir con esta mujer o con este hombre. Sin lugar a dudas, esa parte es muy delicada. Y bueno, vamos a retomar la parte constitucional que por aquí mencionaba, maestro, porque el maestro Beristain seguramente nos puede también vislumbrar con relación a qué derechos humanos estaríamos hablando que se tutelan, que se vulneran respecto al divorcio incausado y sobre todo esto que refiere el maestro Vito Lozano. Sí, claro. Bueno, como lo decían los maestros, aquí hay que tener en consideración que a partir de la reforma al artículo 1 constitucional en el 2011 se viene todo un cambio en nuestro sistema. Incorporamos, que igual ya lo debimos haber hecho desde antes, los derechos humanos de fuente internacional y creamos un parámetro de regularidad constitucional así señalado por la Corte en la contradicción de tesis más paradigmática en este caso, ¿no? Bueno, muchas veces la figura, como lo decía el magistrado de Alba, del derecho va un poquito atrás de la realidad social y a veces la intenta alcanzar, a veces se adelanta y estamos en esta cuestión histórica de qué fue primero, qué creó, si la relación social al derecho o el derecho transformó la realidad social. Lo cierto es que al final el derecho es un instrumento para facilitar la vida en sociedad. Entonces, el derecho no puede oponerse como tal a esa facilidad. Nosotros creamos en algún momento reglas para convivir en sociedad y para hacer fácil nuestra interacción diaria y para tener soluciones ante conflictos. ¿Qué pasa con el divorcio? Bueno, el divorcio es un conflicto que se da en el seno del matrimonio, que como ya bien lo han apuntado, no quiere decir que matrimonio sea familia. Matrimonio es una forma de familia, pero no es la única. O sea, la familia puede ser de una forma muy amplia. El artículo 4 constitucional, si nos damos cuenta en su lectura, no define familia. Y no lo define a propósito de no limitarlo a una figura. No, la redacción del artículo 4 constitucional no dice
familia es igual a matrimonio. Señala, el Estado protegerá la familia, sin dar una definición. Y eso es muy importante porque entonces nos abarca muchas estructuras sociales. La Corte Interamericana ha reiterado eso en algunas opiniones consultivas. En el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile estableció lo mismo, que no hay un modelo idóneo de familia y que la familia se conforma con las estructuras. Por ahí la Corte ha dado un significado muy abierto, que yo digo que más que el significado son parámetros a seguir. Me parece que, faltando un poco la precisión, dijo que era todas relaciones de lazos afectivos vitales e intergeneracionales, de cohesión y de apoyo social con libre voluntad. Y esto es muy importante, la libre voluntad, porque así como nace por libre voluntad, entonces se tendría que acabar por libre voluntad. El maestro señalaba, bueno, al final fue una libre voluntad al inicio y fue un contrato. Y ese contrato, por supuesto, genera obligaciones y esas obligaciones empiezan a regularse alrededor de esta figura familia que es el matrimonio. Pero cuando ya la cohesión por una cuestión de hecho está rota, nosotros teníamos, como dijo el maestro de Alba, una estructura en algunas causales que nos decían solamente de esta forma puedes acabar este matrimonio. Yéndonos a la pregunta, bueno, la cuestión que se dio a nivel constitucional, estas causales, ¿contra qué otro derecho atentan? Estas causales que nosotros tenemos en el 141, ya declarado inconstitucional por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, ¿están bien en un marco del parámetro regular constitucional o van contra otro derecho, ¿no? Y el derecho que está a relucir y que es la base, el sustento del divorcio sin expresión de causa, es la libre determinación de la personalidad. ¿Qué es la libre determinación de la personalidad? Bueno, nosotros tenemos una serie de libertades muy bien delimitadas en la Constitución, en el parámetro regular constitucional, como es la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de imprenta. Pero hay otras libertades que no están como muy delimitadas. Entonces, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación es esas libertades que no están muy delimitadas entran dentro de lo que es la libre determinación de la personalidad. Y esta se basa en una premisa muy simple. La libre determinación de la personalidad es que todo individuo tiene derecho a hacer su plan de vida, conforme él quiera hacer su plan de vida, con el debido respeto a los derechos de terceros. Entonces, ¿qué pasa cuando dos derechos están en choque? Pues se tiene que analizar si la limitación a uno de los derechos es legítima. Y es como nace el argumento constitucional del divorcio sin expresión de causa. Vamos a ver si la limitante que nos provoca un divorcio con ciertas causas a aprobar es legítima al derecho de la libre determinación de la personalidad. Muy interesante, mi querido maestro Beristain, porque efectivamente, retomando esos argumentos, vemos que hay familias que se encuentran todavía casadas y tienen una convivencia tan ríspida que les causan una afectación terrible a los hijos, entre ellos se causan una animadversión y prácticamente el vínculo solamente representa un letargo para esos. Y vemos otros casos donde los padres se separaron, a lo mejor solo de facto o incluso de iure también, y se llevan muy bien entre ellos, cada quien tiene sus parejas, atienden bien a los hijos se llevan con las nuevas parejas, se conviven, se proveen alimentos. Y nos damos cuenta que venimos arrastrando ya esa idiosincrasia de familia, donde es el papá, la mamá, el hermanito, la hermanita, el perrito, y todos en una casita en forma de cono o en forma de iglesia. Pero esa visión ya se superó. Hoy vemos familias integradas, donde el papá convive con el hijo, aún no estando casado con la mamá, y eso nos cuesta trabajo a veces entenderlo. ¿Por qué conservar la unión de dos personas que simple y sencillamente por voluntad personal ya no desean estar juntas? Y efectivamente, creo que ese es uno de los puntos que ha causado mayor impacto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta para los miembros de este panel. Y esto evidentemente representa... Normalmente, distinguidos televidentes, asociamos el divorcio, y además lo asociamos bien, divorcio, alimentos, guardia y custodia, convivencia, bienes que repartir. Todas esas circunstancias forman parte de todo un gran cuerpo y un gran andamiaje que a su vez deriva de esta unión matrimonial. Sin embargo,
una de las cuestiones que más se ha criticado del divorcio incausado es ¿y qué pasa con todas esas cuestiones? ¿Qué pasa con los hijos, convivencia, alimentos, domicilio, como refería el maestro Vito acertadamente, domicilio que habitarán durante y con posterioridad, dirimir la controversia? Doctor de Alba, ¿esto qué pasa con estas cuestiones que finalmente son de las que más preocupan, más allá de la sola separación de las personas que están unidas en matrimonio? Bueno, quisiera también otra precisión sobre lo de qué es el divorcio incausado. Muy bien. Que es lo que cambia, también es algo que es importante señalar. Dejamos de tener ese divorcio en el cual alguien es un culpable. Con el divorcio sin causa se acaban las causales. Las causales eran el instrumento por medio del cual si alguien salía condenado por una causal de esa naturaleza, el cónyuge inocente tendría derecho a pensiones alimenticias y otros beneficios. Entonces, era una cuestión de que habría que buscar un culpable, y entonces esto también deterioraba mucho esta circunstancia. El malo de la película. El malo de la película. Aquí el chiste es que deja de haber esos malos de la película y ya no tenemos un divorcio con culpa. La culpa, como le digo, como factor para determinar la separación o el reparto de bienes, derechos y obligaciones que se dan con la conclusión del matrimonio. Es muy importante, entonces esto ya deja de ser preponderante. Ahora ya cambia y para derechos y obligaciones ya será con base a una visión diferente. Si hubo una desigualdad entre el hombre y la mujer, hubo un desequilibrio a la hora de la ruptura y que se trate de compensar. Entonces ya hablamos de circunstancias diferentes. Entonces esto es muy importante marcarlo como tal, ¿no? El divorcio incausado ya no trae culpa, ya no trae pleito, ya no trae culpables. Entonces esto ya no es porque esto es muy recurrente. Es que yo quiero el divorcio con causa porque mi marido, como sea, diríamos coloquialmente, me puso el cuerno y hay adulterio. Pero no lo probó la señora en el proceso, pero al final cuando se van a la apelación le dice, pero de todos modos hay que divorciarte con causa, sin causa, porque pues ya no van a vivir juntos. Y el asunto está ya bien resuelto, se puede decir. Ya terminó su problemática, pero todavía se puede venir al amparo y dice, pero es que el que me puso el cuerno fue mi marido y él tiene que pagarme una pensión y tiene que pagarme esto y tiene que pagar... No, es que ya no hay culpa. Entonces es muy importante señalar este punto de que se aparta de aquella cuestión culposa que también deriva de una cuestión, ahora sí, de esta cultura judeocristiana que tenemos en lo que todo genera culpa, ¿sí? El que se divorcia, el que se separa, ya vive en pecado, ya vive en culpa. No, vamos entrándole a una cosa más normal, nos separamos más civilizadamente, tenemos que empezar a ver otra mecánica de las compensaciones, que esas ya son cosas muy importantes que se deben de ver y que está relacionado con esto. Cuando se determina el divorcio con causa, efectivamente no tenemos un procedimiento en el estado de Veracruz, principalmente. Entonces, y yo lo digo con toda la conciencia que a lo que esto refiere, es que nuestros legisladores están ocupados ahorita en hacer otras cuestiones. Los candados correspondientes a los que todos ustedes sabrán de qué se están ahorita todo el relajo que se está armando en el legislativo. Nada más para ver cómo dejamos, si dejamos a esto, en fin. Y la pregunta dice, ¿y la familia? ¿Y las criaturas? O sea, ¿por qué tenemos más de 2, 3, 4, 3 años en el que no se ha podido tener un código familiar de procedimientos y civiles? Ya tenemos una sala familiar, pues qué padre. Pero ¿por qué no empezamos con el proceso? Claro. Y vamos a ver si le ponemos más magistrados, y ya esa es otra crítica, dice, pero ahí hay magistrados. No, pero otros. Hay que engrosar la plantilla de magistrados. Pero ahí, bueno, esta es una, no... Claro. No, pero además muy interesante, doctor José Manuel de Alba, porque creo que el dedo se pone en la llaga. Estamos ya en presencia de una evolución jurídica donde la parte legislativa se ha quedado atrás
y creo que aquí el maestro Víctor Lozano Vázquez, quien está muy de cerca como titular del Jurídico del Congreso, pues nos puede dar su visión sobre qué está pasando, qué hace falta en materia civil, mi querido maestro, qué se necesita impulsar en materia legislativa y sobre todo si en verdad está quedándose atrás la parte procesal legislativa con base en estos nuevos paradigmas. Bueno, yo noto y lo digo abiertamente, que lo que nos falta es cultura jurídica a los que de alguna manera intervienen en la elaboración de ciertas reformas a nuestros textos legales. Creo que ya es el momento en que lleguemos al Poder Legislativo, los que estamos en la práctica del derecho, y le llevemos un proyecto al personaje que nos representa como diputado de nuestro distrito, para el efecto de que se den cuenta y se aprueben las leyes acorde a las necesidades de los gobernados. El problema legislativo estriba precisamente en eso, es decir, pocos o casi nadie se dan cuenta de qué pasa en los tribunales, de qué pasa en las fiscalías, de qué pasa en las situaciones familiares en las que hoy atraviesan las familias mexicanas por un elenco de criminalidad tremendo, en la que es difícil que encontremos un acontecimiento de carácter criminal en la que no esté metido un menor de edad. Y cuando nosotros empezamos a analizar eso, nos damos cuenta que el problema está precisamente en los hogares familiares. Si nos vamos a la Procuración de Justicia, decimos por ahí en un momento dado, ¿sabe qué? El problema es de criminalidad en que ya el 50%, que es demasiado, de los actores son menores de edad, y llegamos a investigar y resulta que son de padres divorciados, de padres un poco e inclusive con vicios externos, afectados psicológicamente, afectados físicamente, en las que yo, por ejemplo, hoy veo, y no vamos lejos, con el menor de edad que desgraciadamente perdió la vida aquí en Jalapa con los acontecimientos que sucedieron ahí en Lázaro Cárdenas. Está bien analizar que eso es un acto terrible que no debía de suceder. Pero en cuanto al menor de edad, nosotros nos preguntamos, ¿qué hace ahí a las 2 de la mañana un menor de edad? ¿En dónde están sus padres? Por hablar de eso, pero podemos recorrer una gran mayoría de antros y generalmente están llenos de menores de edad. Entonces, nos falta esa cultura, y que hoy bien lo decía el maestro de Alba, hace un rato lo decía aquí el maestro, no tenemos un código familiar, y eso yo lo he dicho ahí mismo dentro del Congreso. Y en foros también. Y en foros, yo lo he dicho, no tenemos un código familiar. Sin embargo, bien, hoy tenemos una sala familiar, pero eso significa que nosotros nos estamos poniendo primero los zapatos y luego los calcetines, ¿no? La analogía pero no es Veracruz. ¿Cómo entra nuestro nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional? Con calzador prácticamente. Entra con calzador, maestro, y entra primero la parte sustantiva y a ver, vamos a poner en práctica el nuevo sistema de justicia penal y nos dan las bases bajo el principio de continuidad, bajo el principio de concentración, de contradicción, etcétera. Ajá. Y casi un año después, en febrero del año 2015, aparece nuestro Código Nacional, que es el que va el órgano rector del nuevo sistema de justicia penal. Y mientras,
Pues tú ponen en práctica el nuevo sistema de justicia penal allá en tu entidad y es cuando se empiezan a dar ciertos códigos a nivel estatal o a nivel local entre varios estados. Y posteriormente nos crean una ley nacional que dice bueno o malo tu código, tu ley local, pero hasta aquí llegó porque esta está mejor sin que nadie lo haya discutido. Ahorita las últimas reformas que vemos de esa ley nacional, y la pongo como ejemplo para ver que no es problema Veracruz, sino es problema a nivel nacional. Regresando a nuestro tema familiar, pasó igual. Primero las salas. Primero las salas. Los juzgados. Los juzgados. Ya tenemos, tenemos, por ejemplo, aquí 2 juzgados familiares. Tenemos ya una sala familiar. Tenemos en el puerto de Veracruz también 2 juzgados familiares. ¿Y con qué se rigen? Hace un rato comentábamos y decíamos, bueno, es urgente nuestro Código Procesal Civil en materia familiar. Porque no podemos seguir con un código procesal civil en materia general. No puede ser. Les decíamos, los hijos no pueden seguir tratándose al igual que una reivindicatoria, que un contrato de prestaciones, compraventa, etcétera. Son otras situaciones, maestro, y que yo siento que efectivamente estamos atrasados. Si bien es cierto y acepto, yo en lo particular comparto mi opinión, que nuestra Constitución establece los requisitos para ser diputado, también es cierto que a nosotros nos debe de preocupar, y cuando hablo de nosotros hablo de los que estamos en la práctica del derecho, nos debe de preocupar que nuestros instrumentos, nuestros útiles de trabajo, como son los códigos, estén adecuados. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente ocupándonos, no en corrillos de pasillo, no en corrillos de plaza, etcétera, no, o restaurantes, sino que nos ocupemos de arrastrar el lápiz, como yo les digo, y por ejemplo, bueno sería que naciera un proyecto para ese código familiar, que inclusive ya por ahí en un evento académico que tuvimos sobre precisamente justicia familiar sacamos 10 puntos que van a dar origen ya a ese nuevo código familiar, porque es muy necesario. Muy bien, y además coincido y se ha tocado ese punto de manera relevante. Mi querido maestro, ¿puede argumentar el Estado que no hay procedimiento para frenar la interposición del divorcio incausado? No, bueno, me gustaría precisar un punto antes Adelante. de esto, también, sobre todo el beneficio. Hace rato hablábamos de qué podría traer el divorcio sin expresión de causa. Si lo queremos ver desde ese punto, el divorcio sin expresión de causa también tutela el derecho a la intimidad, porque cuando antes estaba una controversia jurisdiccional por intentar acreditar una de las causales de divorcio, adulterio, separación, la familia, con esta figura del matrimonio, se veía obligada a exponer todas las pruebas necesarias para poder lograr a meterse a la intimidad de la familia, sacar, como se dice, los trapitos de ahí y dárselos al juez para que viera que la situación estaba muy mala. Entonces, podemos encontrar otro fundamento al divorcio sin expresión de causa. Yo lo encontraría, aparte de la libre determinación de la personalidad, en el derecho a la intimidad de las personas. Hay cosas que no se tienen por qué ventilar y si no hay necesidad de hacerlo, pues hay que respetarlas, ¿no? Manejaba el maestro un punto muy importante, esta cuestión de que hace falta una ley tanto sustantiva como procesal, es cierto. También es muy cierto que creo que hemos entendido de una manera muy rígida la división de poderes y no nos hablamos absolutamente. Los poderes, el Ejecutivo no habla al Legislativo, ni el Legislativo le habla al Judicial y viceversa, y cada quien va separado. Y me parece que la división de poderes tiene su origen en no concentrarlo en uno solo, lo que no quiere decir que ya cuando existan 3 no haya coordinación. Claro, muy bien. La coordinación es muy sana. ¿Por qué? Porque como lo dice el maestro, el Poder Ejecutivo, ejecuta, lo ve en la práctica y él sabe en algunos ramos qué está pasando, por lo cual la idea del Legislativo, que no puede él planear o establecer todas las conductas humanas que se lleguen a dar, no están funcionando. Y el Poder Judicial, que sirve como contrapeso y analiza todo eso, puede darle otro toque y decir, bueno, es que no se está dando por esto y esto y esto. Ese diálogo a mí me parece
que sería sustancial, genial, porque al partir de eso entonces vamos a ver no en abstracto, sino de una cuestión muy valorada, ¿qué nos está haciendo falta? El Poder Judicial va a decir, ¿sabes qué? Lo decíamos hace un momento, las audiencias de los niños y niñas. La audiencia del 157 no tiene ni recoge nada de la amplia doctrina jurisprudencial que ha establecido la primera sala sobre cómo se tiene que llevar la participación de los niños y niñas en el juicio. Claro, y esto a su vez vulnera el interés superior del menor. Así es. Y bueno, regresando a la pregunta original, si se puede. No, es cierto que hace falta un procedimiento, pero la inexistencia de un procedimiento no es motivo para dejar de aplicar un derecho humano. Yo hace ratito y comentábamos aquí, lo compartimos, cuál es la base, y todo tiene que tener una base en un derecho humano, cuál es la base del divorcio en expresión de causa, la libre determinación de la personalidad. Si nosotros vamos a pensar que concibiéramos que detenemos la entrada al divorcio sin expresión de causa por un procedimiento que todavía no está instaurado, sería tanto como la fórmula de establecer que pesa más una ley objetiva a un derecho humano. Claro. ¿Por qué? Porque detendríamos el disfrute de un derecho humano ya reconocido por la falta de una ley. Y entonces en nuestra jerarquía, ya no a lo mejor tan kelseniana, pondríamos con esta decisión a la ley procesal por encima del derecho. Claro, estaríamos supeditándolo. Y quiero, como tú bien dices, se supedita la parte sustantiva a la adjetiva, que en todo momento es detrimento de los derechos humanos. Así es. Y cito el ejemplo que el magistrado de Alba en foros abiertos ha expresado. El primer amparo, doctor, se llevó a cabo sin... La primera sentencia de amparo no existía ley de amparo. Fíjense, y ahí es un claro ejemplo de la tutela. Estaba ya previsto, en aquel entonces, en la Constitución de 1857, ya estaba previsto, en el artículo 101, 102, ya variado, pero ya señalaba del juicio de amparo. Y la regla reglamentaria no se creó hasta 1860 más adelante. Entonces hubo una época y se dictaron sentencias. Y muchos otros procedimientos se han establecido precisamente que existiendo el derecho, el amparo es el que sirve como instrumento en un momento dado y sale. Para poderlo instrumentar. Si me permite sumar a ese ejemplo, creo que el más reciente es el amparo adhesivo. Porque cuando sale la reforma, el artículo 103, en especial el 107, se instaura a nivel constitucional el amparo adhesivo, pero sabemos que la ley de amparo todavía no se había promulgado la hora vigente, todavía no estaba. Claro, y ahí hubo una contradicción, o sea, un colegiado determinó que no podía aplicar el amparo adhesivo porque no tenía el procedimiento en la ley de amparo ahora abrogada. Claro, y eso pues nos lleva al punto original, no supeditar la parte sustantiva a la adjetiva. Bien, es momento de ir al primer corte promocional, pero lo invito, querido televidente, a que se siga quedando con nosotros porque estamos en una noche de debate espléndida, con grandes invitados, y este primer bloque se encauzó directamente precisamente como su homólogo de tema, al divorcio incausado, es decir, aquel divorcio que únicamente requiere la expresión de la voluntad de las partes y aún si no están de acuerdo, pues puede decretarse este divorcio. Ya lo escuchó usted de nuestros expertos, de nuestros invitados. Y bueno, regresando del corte, vamos al siguiente punto, que es el matrimonio igualitario, conocido como matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que lo invito, querido televidente, a que se siga quedando con nosotros. Esto es Noche de Debate y vamos a tener un pequeño sondeo para ustedes que ha preparado el equipo de producción de Acrópolis Multimedios, y esto sigue para usted. Así que quédese con nosotros, es breve, ya volvemos. Desde tiempos inmemoriales, nos hemos preguntado cómo se creó el universo. ¿Fue un plan gloriosamente orquestado o algo mucho, mucho más tonto?
Eres el viento bajo mis pulgas, las algas de mis ojos. ¿Quieres ser mi compañera de por vida? Voy a terminar contigo. ¿Qué? Y por cierto, no te pareces en nada a tu foto de perfil. Muy pronto. Solo quiero verdadero amor. ¿Acaso es demasiado pedir? ¡Miren! ¡Estrellas fugaces! Deseo conocer a la chica de mis sueños. ¡El deseo de Sid está matándonos! ¡Lluvia de meteoros! ¿Lluvia? ¿Mata olores? 20th Century Fox presenta... ¡Hola, mamíferos! Oh, ¿qué haces aquí? Apenas comienza. El padre de todos los asteroides viene hacia nosotros. Iremos a esa zona de impacto, buscaremos pistas y averiguaremos cómo detenerlo. ¿Quién me apoya? Crash y Eddie están más que listos. ¡Soy listo! No puede ser. ¡Nos vemos increíbles! ¿Crees que eso sea un problema? ¡Qué bonita lucecita! ¿Pueden dejar de jugar? Manny, Ellie, Sid, Diego, Bug y Scrat. ¿Les importa? ¡Aguafiestas! ¡Aquí vienen! ¡Corran, corran! ¡Todos a la cueva! ¡Corre, abuelita! Oye, no me apresures. Me han caído rayos más veces. ¡Abuelita! Ya estamos de regreso, distinguidos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Y pues antes del corte le comentaba que en este segundo bloque vamos a hablar sobre matrimonio igualitario, este matrimonio entre personas del mismo sexo. Y para tener una idea de qué percepción se tiene sobre esta figura, vamos a ver un pequeño sondeo que ha realizado el equipo de producción de Acrópolis Multimedios para todos ustedes y regresamos inmediatamente con los cuestionamientos al respecto, que además es un tema que está en boga y que además ha sido ampliamente comentado. Sondeo. Matrimonio igualitario, bueno, pues es que en realidad pues es algo antinatural. Las preferencias de las personas son libres de hacer con su vida lo que quieran, nada más cuidar pues las actitudes, los comportamientos de cada persona, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, no crear otro tipo de vida que conlleve pues tal vez a actitudes que no son correctas y que pueden dañar la mentalidad de la gente, ¿no? Pues que está bien siempre y cuando haya amor, ¿no? ¿Adopten tal vez? Pues estaría un poco difícil, pero pues no creo que sea nada malo. Pues está malo eso de que se están casando entre el mismo sexo, debe de ser con pareja, mujer y hombre, eso es lo correcto, ¿no? Y eso no está, nunca se había visto eso, mal, porque Dios hizo a la mujer para el hombre y el hombre para la mujer, no está correcto eso. Estoy a favor. ¿Por qué? Pues yo creo que todos somos individuos sin importar nuestras preferencias. ¿Y estás a favor de que a lo mejor adopte? Pues sí, no tiene nada de malo. De hecho, todos tenemos que tener los mismos derechos, tanto la mujer como el hombre. Yo llevo 12 años de casado y mi esposa trabaja, ambos cuidamos a los niños y tener los derechos iguales, ¿no? Bueno, es respetable, sin embargo, ya ve que se maneja de querer adoptar niños. Yo creo que cada quien, yo respeto la manera de pensar de cada quien, sin embargo, sí el que se maneje eso, el de querer adoptar, pues creo que no es correcto. Lo demás estoy de acuerdo, vaya, no pasa nada. Pues estoy totalmente a favor, es algo muy, muy bonito que se les dé la igualdad a ambos, tanto mujeres como hombres, y que compartan por igual todo, tanto los derechos como las obligaciones. Me parece justo porque viendo las cosas conforme al derecho, creo que sí estamos violando algunos de los derechos humanos de esas personas, ¿no? Los tenemos que tratar pues como parte de la sociedad, adoptar esa parte, ¿no? Tener ese idealismo o hacer creer ese idealismo en las personas.
ahí lo tiene usted, querido televidente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y este fue el sondeo de opinión que el equipo de producción de Acrópolis prepara y nos damos cuenta de opiniones encontradas, a favor, en contra. Y la verdad es que esta es una figura también novedosa respecto de la cual también ya la Corte se ha pronunciado. Y bueno, pues es momento de escuchar a los expertos en este panel. El primer tópico interesante al respecto: viola derechos humanos el hecho de no permitir a las personas del mismo sexo acceder a la figura del matrimonio. ¿Estamos en presencia de una violación de derechos humanos, mi querido doctor José Manuel de Alba? Estábamos tomando aquí las notas en el respecto. Una cosa que me pareció muy curiosa es que los hombres son, en los que vi ahorita, no es una muestra muy grande como para yo poner, el hombre se espanta más. Sí, es el que tiene la primer contacto y dice yo no. A mí me parecía, alguna vez estaba yo viendo las preguntas que les hacen a los aspirantes a ministros. En una de ellas les preguntaron que qué opinaban del matrimonio igualitario. Y veía yo cómo trataban de evadir el tema porque estaban ante los senadores y querían pues salvar esa pregunta, ¿no? Como si se iban de un lado muy liberal les podía caer no estar apoyados por el ala conservadora, y al revés, y como que le daban la vuelta. Y a mí se me ocurrió pensando, si yo estuviera ahí en ese lugar, ¿qué contestaría? Lo primero que dije, pues les preguntaría que si es obligatorio. Claro. O sea, si no es obligatorio, pues cada quien haga lo que quiera. Tienen sus derechos. Tienen sus derechos. Pero aquí hay una cuestión de que es por evolución, porque ahorita también escuché otra palabra, antinatural. Sí, fue uno de los primeros comentarios que escuchamos. Eso es antinatural. Pues es muy interesante porque, curiosamente, si nos remontáramos hace 50 años aproximadamente, en Estados Unidos se derogó la última ley en la que no se permitía matrimonio interracial. No mucho, Sí, estoy hablando de 50, 60 años, porque era antinatural que negros y blancos tuvieran relación, que hubiera un matrimonio interracial. Entonces, bueno, para la gente de Alabama y en algunas partes sureñas de los Estados Unidos, pues resultaba antinatural que un negro tuviera una relación con un blanco o con una blanca. Entonces resultaba muy especial. Había una película que es muy interesante, que es una de Cindy Potter, que se ganó un Oscar, es el primer actor negro que saca un Oscar, y era precisamente el tema. ¿Sabes quién viene a cenar? La muchacha les va a presentar a sus papás, una muchacha blanca, les iba a presentar el novio negro. Y era todo un problema. Ya poniéndolo a los años 50 años, 60 años más adelante, pues también puede llegar a darse ese problema, ¿no? Cuando les voy a traer a presentar a mi novio. Claro. O sea, ese mismo rechazo que había hace 50 años entre una relación entre dos personas de distinta, entre comillas, raza, por ponerle así, porque no hay raza, claro. Hay una sola raza humana y todos los demás son diferentes grupos, pero esa es la cuestión. O sea, no estoy, por decir, a favor o en contra, nomás pienso que si dos personas de diferente sexo se quieren unir y llevar a cabo su vida, es muy normal que puedan converger y llevarle a la institución del matrimonio, pues para que ellos dirían con toda naturalidad vivan juntos. Pero pues cuando no es así, cuando ya las personas en realidad no es que rechacen o no rechacen, pero si sienten una afinidad con una persona de su mismo sexo, los que quieran tener esa afinidad con el mismo sexo, pues creo que está en el plano de las libertades, y que se le den todos los servicios y se le den todas las prerrogativas de a todas esas personas con las que se vive. O sea, valga aquí la expresión, pero uno de nuestros grandes próceres del teatro, y que el nombre tiene y el Teatro del Estado tiene una sala con su nombre, pues tenía, y esto es abierto, tenía una relación con una pareja del mismo sexo, y resulta que esta persona que lo cuidó, lo trató, y al final de toda su vida, al final después no tiene las prerrogativas
que tendría si hubiera sido con una mujer. Eso ya resulta precisamente, ¿para qué unió su vida este personaje con otra persona y al final no tuvo los beneficios el beneficio que se da, la norma establece? No hay que olvidar que también el matrimonio como tal no es algo natural, es algo creado. O sea, la institución del matrimonio no es que así la naturaleza lo maneje. La institución del matrimonio se crea pues desde el derecho romano y otras cuestiones, pero para fines políticos, para fines de carácter patrimonial y que se van desarrollando. Y bueno, la adoptamos y lo vemos con esa parecería que lo vemos con esa naturalidad, claro. Pero tampoco no es que sea natural. Las cuestiones de estas no son de carácter natural, son carácter jurídico, no es antinatura, es jurídico, y lo jurídico es creación del hombre, lo jurídico es una creación del hombre, dice Habermas, dice el derecho es lenguaje, es lo que entendemos y hablamos y nos coincidimos en un momento dado y circunstancias. Si hace 50 años pensábamos que era antinatural y que no se venían de casar hombres con mujeres, un hombre blanco con una mujer negra, o como Hitler, que también la raza aria, y que ahí iban más porque cuando había relación entre un ario y un judío, por ejemplo, podía ser mandado a los campos de concentración y era motivo de muerte. O sea, nos llevamos al salvajismo de esa cuestión porque pensábamos que era natural que había una raza más alta que otra y que otra no podía reunirse con otra. Al tiempo, pensamos que eso está superado, ¿no? Todavía eso de que si hay razas más, todavía seguimos pensando eso, pero ya difícilmente alguien políticamente no va a decir que no esté en favor de que se case un blanco con una negra. Sí, ya superamos ese paradigma y hoy ya lo advertimos. Y lo que sí es cierto, y además coincido plenamente, nadie puede ser discriminado ni juzgado por amar a otra persona, independientemente de cuál sea su sexo, su preferencia, y que además esto es una evolución. Necesariamente debemos comprender que estamos en un cambio de paradigma, que cuesta trabajo, es correcto, lo advertimos en el sondeo, y seguramente si el sondeo fuera una muestra mucho más amplia, advertiríamos que existe en todo momento comentarios encontrados. Ya afortunadamente ya estamos encontrando puntos de vista que ya defienden estas posturas y efectivamente, si lo advertimos desde un panorama jurídico, la circunstancia aterriza en la igualdad y la no discriminación. Pero, mi querido maestro Vito Lozano, en ese sentido también estamos advirtiendo otra nueva figura jurídica que en los códigos civiles tampoco está considerada, pero que además ya se ha pronunciado la Corte. La Corte se ha pronunciado al respecto y ha establecido que necesariamente debe existir la facilidad. Sin embargo, regresamos al punto en que en Veracruz, dos personas del mismo sexo quieren casarse, acuden al registro civil y en el registro civil les dicen no se puede. ¿Por qué? Porque el código no lo contempla. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en ese sentido, definitivamente no se les puede negar ese derecho porque estaríamos aún ante un acto discriminativo y eso está prohibido por nuestra propia Constitución mexicana. Tanto es así que así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia y ante la promoción de el juicio de garantías viene determinando el juez casi de inicio en el primer auto de radicación permítase la suspensión y más que nada permítase el matrimonio de estas personas. Pero lo importante en esto, maestro, es que creo que seguimos con nuestros mismos atrasos en nuestro sistema jurídico. Es decir, aceptamos la evolución del derecho, aceptamos la evolución sociológica, aceptamos la evolución familiar en este caso. Decimos, bueno, si dos personas quieren unirse en matrimonio o vivir en pareja, si no quieren
finalmente casarse en sistema igualitario debe ser permitido. Pero, ¿qué es lo que pueda trastocar esa unión? Veamos hoy cómo las mujeres han logrado ya progresar en el aspecto jurídico y que inclusive son las creadoras de la mentada violencia familiar, como hoy está incrustada en nuestro Código Penal como un acto ilícito. Veamos cómo hoy las mujeres han logrado que, por ejemplo, el incumplimiento de dar alimentos se inicia primero como un delito por querella, después como un delito de carácter oficioso y posteriormente en la actualidad ya lograron que se eleve a un delito grave. Tenemos otras figuras en las que hemos perdido terreno, pero los hombres, yo siento que nos agrada que la mujer nos rebase, que la mujer llegue a esos extremos, porque lo vemos con mucha tranquilidad y lo aceptamos. Una figura que tenemos en nuestro código y que está prevista, pero que resultaría inaplicable a estos matrimonios igualitarios, sería, por ejemplo, el feminicidio. Nosotros tenemos el homicidio por un lado y el feminicidio por otro, cosa que yo siempre la he criticado, la veo irregular, en el sentido que no podemos aceptar que valga más la vida de un hombre o menos la vida de un hombre que la de una mujer. Y en el feminicidio, mientras este se va a 60 años, el otro del hombre malamente llega a 40. Y dicen, pero es que se priva de la vida a una mujer y se llama feminicidio y es más grave. ¿Por qué razón va a valer más una vida que otra si precisamente el homicidio nos venía contemplando diversos grados de culpabilidad de acuerdo a la gravedad con que se llevara a cabo? Bueno, regresando a las parejas igualitarias, dice, la violencia se castiga con mayor severidad cuando se trata de la mujer. Y ahí está, lo dice nuestro Código Penal, ahí está, lo dicen los doctrinarios, ahí está, lo dice nuestra Suprema Corte, y ahora hay una violencia entre una pareja igualitaria, un matrimonio igualitario, y entonces, ahí ¿qué va a pasar? ¿Cómo equilibrar quién es la mujer o quién es el hombre? Y que tiene que estar demostrado biológicamente, ¿sí? Físicamente. ¿Por dónde? La otra, la verdad también hay que aceptar que entre las parejas o los matrimonios igualitarios se da mucho el índice de criminalidad a fondo. Es difícil que ese tipo y lo hemos visto en las estadísticas, ellos tengan ciertas discusiones, ciertas contrariedades, sin llegar al extremo de quitarse la vida. Inclusive, leía yo con mucha preocupación en un matrimonio que se acaban de casar por ahí, dos personas del mismo sexo, y le dice el otro, no se te olvide, en un matrimonio hablo de carácter eclesiástico, no se te olvide lo que está diciendo el señor cura, que hasta que la muerte nos separe, si tú me llegas a fallar, eso es lo que tendrás, la muerte. ¿Y cómo hemos experimentado aquí? ¿Cómo lo hemos experimentado cuando hablo de aquí en México? Que efectivamente, cuando en un matrimonio igualitario una pareja sorprende a la otra que en un estado de adulterio o engaño, que sería lo mismo, pues acaba con la vida de la otra pareja. Y es más, acaban quitándose la vida la persona que en un momento dado se siente agraviada. Primero se la quita a la otra, y si no, acaba confesando plenamente los hechos. Pero que aunque no es una regla general, pero está sucediendo
Y entonces, vamos, en el momento de la adopción, ¿qué nos dice la adopción? A ver, el niño al cuidado de quién va a estar, quién lo va a ver, quién la va a atender, si se trata de una niña, etcétera. Son otras cuestiones que no propiamente podíamos adelantar como prejuicios, de ninguna manera, sino que las debemos de estudiar desde el punto de vista sociológico y que no, hasta este momento, jurídicamente no he visto que le encuentren una razón de cómo se va a actuar en el caso, por ejemplo, de la violencia familiar, en el caso del feminicidio, o es que lo vamos a seguir viendo como homicidios, etcétera, en todo lo que ha pues ya avanzado la mujer en este evento, tanto de carácter sociológico como de carácter jurídico. Muy bien, mi querido maestro Vito. Y bueno, pues al respecto, mi querido maestro Beristain, que sin lugar a dudas es un tema que se sigue explorando desde el enfoque social, jurídico y de diversa índole. ¿Qué opinión te merece? Sí, por supuesto, es un tema importante que se presta a la polémica, pero bueno, a mí me gustaría dejar unas cosas en claro. Estamos hablando, como bien lo decía el maestro, que la figura del matrimonio igualitario tiene su sustento en un derecho humano. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, que es el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Bueno, una de las características de los derechos humanos es la universalidad. ¿Qué quiere decir esta característica? Que es para todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a negar un derecho humano porque le ponemos otro factor como lo es la orientación sexual, estamos yendo contra la universalidad. Así es. Entonces, creo que ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque estas características de los derechos humanos son de vital importancia para el engranaje de los derechos humanos como funciones interdependientes entre ellas. Bueno, eso me gustaría dejarlo ahí como el derecho a la universalidad, la característica de la universalidad nos lleva a no hacer una distinción y todos tenemos el derecho. Este ejercicio a mí también se me hace muy importante, la opinión consultiva, la opinión general, porque nos muestra una realidad social y un impacto social. Pero cuestionaría otra cuestión de una manera muy rápida. ¿Las mayorías pueden decidir sobre derechos humanos? Claro. Y yo me atrevería a decir que no. Los derechos humanos, históricamente, han sido luchas de las minorías. Son las banderas de las minorías. Y siguiendo muchos tratadistas como Robert Alexis, es lo indecidible. Es el núcleo que no se puede decidir. Entonces, aquí, aunque hoy hiciéramos una votación, y todos dijéramos que no puede haber matrimonio igualitario, esa votación no tendría un sustento en un derecho humano. Las mayorías no pueden limitar derechos humanos. Y en ese sentido, es cierto, todas las opiniones son respetables, pero no podemos ir contra el núcleo duro de los derechos humanos. Ahora, todo derecho humano también tiene ahí otra cuestión que se puede limitar, sí, mientras no se le pegue al núcleo duro, o sea, mientras no se elimine por completo el derecho. Volveríamos a la pregunta que tuvimos con el divorcio sin expresión de causa. ¿Es legítima la prohibición de no darle matrimonio a las personas del mismo sexo? Y yo creo que pues ahí le estamos pegando al núcleo duro del derecho y con lo tanto esta prohibición ya no tiene un fundamento. Y si no tiene un fundamento, pues tiene que caerse. De ahí en fuera vendrán muchas situaciones, pero a mí sí me gustaría que el foro se quedara con la visión de la universalidad. Todos los derechos humanos son para todas las personas y creo que sí tenemos que tener demasiado cuidado en estereotipar, porque el estereotipar nos lleva a generalizar conductas. Y entonces, si en alguna ocasión una persona o un matrimonio de mismo sexo comete un delito, como lo decía el maestro, bueno, yo no creo que sea una medida para decir que todos lo van a cometer, ¿no? Porque esos mismos delitos los puede cometer personas de distinto sexo que también están en matrimonio. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estereotipar, porque eso va contra la individualidad como ser humano de cada persona. Cada persona es completamente libre y cada persona tiene
completamente ideas distintas a la otra, por ahí está la frase que cada cabeza es un mundo. Entonces, si nosotros estereotipamos, generalizamos y perdemos la particularidad de cada quien. Creo que es un tema que va a ir avanzando, que como lo dijo el magistrado de Alba, históricamente hemos tenido ya estos problemas en el que por alguna cuestión un grupo es excluido y poco a poco se va incluyendo a la sociedad. Estamos en este punto con las personas que tengan una orientación sexual distinta, pero tenemos que ir avanzando en la medida que, como lo dice el maestro, también vayamos cultivándonos y vayamos rompiendo demasiados estereotipos y demasiadas cosas que no están comprobadas y que están en el imaginario, ¿no? Eso es importante ir viéndolo, porque hay muchísimas cuestiones que podemos ver estadísticas y no es así. Pero bueno, tenemos ahí una construcción social que estoy seguro se irá poco a poco avanzando en ella. Muy bien, mi querido maestro, pues como sabemos el tiempo en televisión es breve y ya estamos llegando a la recta final de esta noche de debate, y antes de pasar a las conclusiones, se quedan muchas, queridos televidentes, quiero comentarles que se quedan muchas preguntas en el tintero. La verdad es que ambos temas son sumamente novedosos desde una perspectiva social, jurídica, religiosa, política y desde toda índole. Estamos tratando dos temas, el divorcio sin expresión de causa y el matrimonio igualitario. Realmente da para programas muy amplios, pero vamos a ya cerrar con las conclusiones, pero yo no quiero que un punto se quede fuera de esta noche de debate, y sobre todo porque es una cuestión que el magistrado José Manuel de Alba ha manejado ya en criterios aislados y ha publicado en revistas de difusión nacional estos criterios. Y antes de ceder el uso de la voz sobre la suspensión provisional en materia de amparo, quiero citar precisamente un ejemplo que él mismo daba en un foro abierto. Si en los tiempos de la esclavitud le hubiéramos preguntado a la gente si estaba de acuerdo en extinguir la esclavitud, todos hubieran dicho que no, porque ¿quién iba a hacer las labores que ellos no podían hacer? Y ese ejemplo recuerdo que lo ponía el magistrado de Alba en un foro. Y bueno, desafortunadamente todavía estamos en un proceso donde existe todavía cierto desconocimiento. Y si le preguntamos al grueso de la población, sobre todo en un estado conservador como Veracruz, ya hay que legislar al respecto, seguramente existirán muchos puntos en contra. Pero bueno, magistrado de Alba, usted maneja algo muy interesante que es la suspensión provisional, la suspensión de plano en materia de amparo. Es decir, que cuando en Veracruz le niegan la posibilidad de casarse a dos personas del mismo sexo, se tienen que ir al amparo, y en el amparo existe una figura de suspensión que no les están concediendo en algunos casos porque consideran que estarían resolviendo el fondo, y tienen que esperar las personas que se quieren casar, que son del mismo sexo, hasta que se resuelva el fondo. Sin embargo, el magistrado de Alba está manejando un criterio novedoso que se volvió ya punta de lanza para otros magistrados federales, y yo quisiera cederle el uso de la voz, doctor. Sí, aquí, gracias. Aquí en el caso hay una peculiaridad. ¿Cómo se presentó el caso y esto da aquí, cómo se nos presentó el caso en el tribunal? Bueno, en Veracruz llegaron, se presentaron al registro civil. En el registro civil les dicen no te puedes casar, la ley no permite el matrimonio, porque el código nos dice que es la celebración de un acto jurídico solemne entre un hombre y una mujer. Se los niegan, entonces se viene al juicio de amparo, se va al amparo indirecto, llega al juzgado de distrito, en el juzgado de distrito piden la suspensión y el juez de distrito no le niega la suspensión, no abre el cuaderno. Bajo una perspectiva de señalar, dice, ¿para qué lo abro si esto va a ser la materia del fondo? Claro, sería una resolución anticipada. A su visión. Cuestión que hay que empezar a cambiar. La tutela anticipada está en la Constitución y en la Ley de Amparo, y hay que empezar a verla desde otra perspectiva. Pero bueno, que se presenta, parecía que era una queja de 48, pero como la queja como venimos con una serie de cuestiones que se van manejando, procesales, dice no es queja de 48 horas, esto es, la queja de 48 horas hay que resolverla en el término de 48 cuando se está en una violación al artículo 22 constitucional. Pero aquí, el razonamiento que se va dando, vemos, dice, es que no te negaron la suspensión. Simplemente no abrieron. No abrieron. Como que la diferencia entre no abrir y negar
No era. Sí, es correcto. Junto con pegado. Junto con pegado. Bueno, no resultó porque este asunto se le turnó a Josué, ya empezamos a platicar sobre el mismo, parecía que era una de 48, y en ese momento, así como que, pues la apariencia y eso, no. ¿Sabe qué? Se pasó 48, ya no es de 48, es normal. En ese momento había ido yo a un congreso sobre equidad de género, y ahí me lo llevé pensando, y ya después ya le hablo. ¿Sabes qué? Es que es suspensión de plano. Empieza a elaborar la cuestión de plano. ¿Por qué? ¿Por qué suspensión de plano? En primer lugar, tendría yo que decir, la suspensión de plano no es medida cautelar. La suspensión de plano no pretende asegurar el resultado del fondo, del juicio. Resuelve en ese momento. O sea, la suspensión de plano contra actos del 22, violaciones, prohibiciones en el artículo 22 constitucional, como por ejemplo la tortura, maltrato o palos, no es para que se suspendan y que si llega a negarse el amparo o sobreseerse se le siga pegando o se le siga torturando. Claro. No, o sea, cuando se resuelve eso es porque se resolvió contra una nulidad, es una nulidad más bien, es una prohibición, y las prohibiciones en este caso ya entran al punto del jus cogens. Estas construcciones en el mundo jurídico internacional en que están relacionadas con el hecho de que hay derechos que no pueden ser discutibles y ya no hay otro que se les oponga, tortura y otras. Cuando se declara en la prohibición, y nos señala aquí, por ejemplo, si ya en donde encontramos el jus cogens, precisamente en el artículo 53 de la Convención de Viena, y que dice: un tratado será nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional. Cuando hablamos de prohibiciones a los derechos humanos, en este caso, esas normas imperativas que se construyen por base en una prohibición, ya no puede, ninguna ley la puede poner, y ninguna autoridad va a poder justificar un acto de tortura. Bueno, nuestro nuevo marco constitucional no solamente ya tiene el artículo 22 como actos prohibidos, sino también en el primero habla de los actos de discriminación. Está prohibida la discriminación. Entonces, cuando yo tengo un acto de discriminación por tortura, me voy a la ley de amparo y me voy por la suspensión de plano. Bueno, lo que resulta es que no tengo, en esencia, literalmente establecido que proceda la suspensión de plano contra la prohibición de no discriminación. Pero aquí volvemos a hablar a esta cuestión de la amplitud del derecho. Claro. Si son de igual de identidad, tendré que resolver por analogía y aplicar la misma ley. Y estos ya este es el punto que hay que manejar. Entonces estamos en disposiciones de carácter internacional. ¿Y a qué voy? El jus cogens está dentro de las garantías que recogió la Constitución, porque el jus cogens, el artículo 53 de la Convención de Viena, ya estableció como garantía que toda norma que vaya en contra de una norma imperativa es nula. Y si lo tomamos como tal, esto está incorporado a nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales se incorporaron a la Constitución en el artículo 1. Así es. Entonces, hay que utilizarlo esto. Hay que utilizar esto. Cuando una norma sea de esta naturaleza, por aquí nos vamos. Entonces, con base en esto, señalar que se fuera por precisamente con suspensión de plano. ¿Y cuál es el punto? Con la suspensión de plano se recibe la demanda, en ese momento se concede la suspensión de plano, no para casarlos, o sea, que quede claro que no es para casarlos, es para que la autoridad no le aplique en la petición una norma discriminatoria. O sea, aquí no es con este te casas, porque me dice, y con este aunque sean hermanos, no. Va a tener que reunir todos los demás requisitos. Lo único es, a tu contestación, si se lo vas a negar, que no sea por esto. Claro. Se lo pueden negar por otras razones que tenga el código o la ley, pero no esta. Entonces, estas son las características que tiene esta circunstancia de que podamos utilizar esto en este momento. Y para concluir, porque veo que están haciendo señales ya en la final, para quien no lo quiera utilizar para el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, para que lo lleven en este sentido, estas discriminaciones también pueden ser más prácticas. Hay que irse sobre la suspensión de plano.
Tenemos normas de carácter laboral del Seguro Social que ha establecido que los viudos no tienen derecho a la pensión del Seguro Social, y la Corte ya decidió que eso es discriminatorio. Si la Corte ya decidió que eso es discriminación, cuando y aquí es para la barra de abogados, cuando al Colegio del Foro. Al Colegio de Abogados, al Foro, cuando vayan y pidan y que se las niegue el Seguro Social, no se vayan a la Junta, no se vayan a que lo vayan, no, vayan directamente a un juzgado de distrito y pidan la suspensión de plano. Ese es un acto discriminatorio y la Corte ya lo decidió. O sea, no solamente sirve para el caso del matrimonio igualitario para que la gente, mire dónde se... No, estamos hablando desde el punto de vista de los derechos. Desde el punto de vista, si la Suprema Corte ya decidió que algo es inconstitucional, no porque que es contrario al artículo 1 constitucional por discriminación, eso se convierte en una norma de jus cogen. Eso se convierte, y en este momento hay que ir inmediatamente al juzgado de distrito, no necesitan se tardan... Agotar principios de definitividad. Definitividad, 5 o 10 años, claro, en lo que salen de las juntas, porque de eso se trata. No, aquí hagan el experimento, pidan la suspensión de plano, ya sea para el matrimonio igualitario, que ya no se están metiendo en ese punto, porque ya por política ya decidieron que no, le dijeron cásalos. Claro. Ya no generes amparos. Ya no se los niegues. No se los niegues, porque me vas a generar amparos y vas a llegar a la Suprema Corte y me van a hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y entonces, efecto erga omnes. Pero ya no, o sea, no me temas por ahí, vamos a seguir con nuestra ley que respeta y que el matrimonio entre personas del distinto sexo, no nos vamos a meter con ese tema, pero quien te lo pida, hazlo. ¿Por qué? Quítate el problema. Pero hay muchos actos discriminatorios que bien podían entrar por este lado. Inténtenlo. Muy bien, mi querido magistrado, pues muchas gracias y bueno, pues vamos a pasar ya brevemente al capítulo de conclusiones para despedirnos y yo quisiera escuchar al maestro Vito Lozano Vázquez con qué concluye esta noche de debate en estos dos tan importantes temas. Bueno, que el divorcio incausado yo creo que sí viene a innovar y por lo tanto en un cierto número de matrimonios, principalmente en los que ya se viene dando la violencia familiar o la separación que ya existe de varios años, creo que es lo mejor que pueda haberse dado y que por lo tanto se aconseja que los televidentes que en algún momento estén en esa situación o conozcan algunas parejas que estén en casos similares, pues hoy tienen la gran oportunidad de hacerlo y ya sin ningún problema, como bien lo decía el magistrado, como lo marcaba nuestro código, en caso de tener que justificar los 2 años de separación. Y por lo que respecta al matrimonio igualitario, yo pienso que es un gran avance el hecho de que se les dé la oportunidad a cada quien de que viva como quiera, con quien quiera, que finalmente ellos son responsables de sus propios actos, solamente que sí se tenga el cuidado de no dañar a terceros. Muy bien, mi querido maestro, pues agradecemos gentilmente estas conclusiones que además fueron muy, muy precisas. Mi querido maestro Josué Beristain, ¿con qué concluyes esta noche de debate para todos nuestros televidentes? Bueno, a mí me gustaría en la conclusión abonar un poco a lo que los grandes maestros que tenemos aquí, que nos hacen el favor de transmitir el mensaje a todo el público, nos han dado. Quisiera señalar algo. Es cierto, como dijo el maestro, el divorcio en expresión de causa, desde mi punto de vista, viene a ayudar a la familia en un sentido muy amplio, pero también tener muy en claro que esto no quiere decir que no existan las obligaciones y que se hayan extinguido. Al contrario, las obligaciones se están intentando hacer desde una forma más igualitaria a un simple castigo, como lo señalaba el magistrado de Alba. Lo que se busca en este momento con una figura que ojalá después haya la oportunidad de debatirla, que es la pensión compensatoria, por señalar nada más un ejemplo, es que la pensión
al dividir se logra un equilibrio económico entre las partes que estuvieron ahí. O sea, ya no va a ser por una cuestión de castigo, sino por una cuestión de resarcir el equilibrio económico, y esto trae muchísimas consecuencias, ¿no? Muchísimas consecuencias de cuándo lo vamos a terminar, cómo va a ser, cómo se va a cuantificar, y se intenta hacer de una forma más justa. Entonces, me gustaría concluir que el divorcio en expresión de causa ayuda a la familia, pero no extingue las obligaciones derivadas de la disolución del vínculo matrimonial, como las que conocemos, que ya las tenemos muy presentes. Respecto al al matrimonio igualitario, es evidente que es una figura de inserción social nueva, que poco a poco se va a ir adaptando y se va a ir incluyendo, pero yo reiteraría que siempre que hagamos esta distinción, pues recordemos que la universalidad de los derechos humanos hace que sean para todas las personas, sin ningún elemento más que ser un ser humano, ¿no? Y también recordar que pues hay que ser tolerantes y intentar incluir poco a poco a personas que piensen distinto de nosotros, porque al final la diversidad del ser humano es lo que nos hace crecer como seres humanos. Muy bien, mi querido maestro Josué Belistán, muchas gracias también por estas conclusiones. Mi querido doctor José Manuel de Alba, ¿con qué concluye esta noche de debate en estos dos grandes tópicos que abordamos hoy? Bueno, para hacer en relación con la suspensión de plano, les quiero señalar que 2 juzgados de distrito, que hasta el momento conozco, que ya aplicaron esto en su tribunal. Hombre, espléndido. Uno aquí en la ciudad de Jalapa, fue el maestro, el juez segundo de distrito, Alejandro Quijano. Ah, ¿cómo no? Entonces, él, y lo que sucedió que fue fantástico, que sacó un asunto que era tan escabroso y que se llevaba tanto tiempo, se lo sacó en un día. ¿Por qué? Porque se considera la suspensión de plano, la autoridad responsable ya hablaron, bueno, remitieron el cumplimiento, que se casan y el asunto se sobreseyó. Qué sencillo. Y también se dio en la ciudad de León, Guanajuato. En la ciudad de León, Guanajuato, el juez Mario Flores Muñoz, también la misma circunstancia. Ya para esto también vio el artículo que escribí al respecto, el voto particular, tuvimos una cierta conversación y me dice, voy con ese. Y ya me mandó su resolución, concedió la suspensión de plano y sacó el asunto también en un día. Tengo conocimiento que acá en Córdoba todavía se sigue tramitando algunos juicios y que llevan casi un año, y cada que se va a dictar sentencia se hace una manifestación y entonces tienen una serie de problemas, lo que implica no haber llevado a cabo una suspensión de plano, y que además la resolución que tomaron los jueces que suspendieron de plano es la misma que va a tomar el juez de Córdoba dentro de un año, o no sé cuándo pueda resolver el asunto, para resolverlo conforme a las debido proceso legal. Entonces nomás hago comentario, ya funciona como tal. En el colegiado, cuando yo lo planteé, no pasó, se quedó como voto particular, no se ha podido ver que los tribunales colegiados se pronuncien al respecto, pero los juzgados de distrito, ya algunos lo han empezado a utilizar. Entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, sí funciona, hay que utilizar las herramientas procesales que tenemos y darles un sentido ya más acorde con la nueva realidad constitucional. Entonces, esa sería mi conclusión, la invitación, e inclusive, ya habíamos comentado también, o no sé si en todo lo que tenemos, todo el retraso legislativo, cualquiera de los gobernadores, el que está entrando o el que está saliendo, debe de tomar en serio el código, la justicia familiar. ¿Sí? Creo que estaríamos más interesados en que presentaran ya iniciativas, el que sale para quedar bien y el que entra para quedar bien, o sea, ya la facción no importa, de la que haya, de la que estén, no importa. Lo que es importante que el Ejecutivo, que es en realidad el que puede mandar una iniciativa, si tiene voluntad para cambiarla. A veces aquí estamos la sociedad común y el diputado, y se logra tener un contacto con un diputado a ver si presentan una iniciativa, ahí no salen. Es por voluntad del Ejecutivo. Si lo mandan, tenemos código familiar. Si no lo mandan, vamos a estar un buen rato y vamos a estar legislando en otras materias
que a la gran común de la gente no nos interesa. Claro. Tenemos problemas de la sociedad, que son estos, y a eso no se han abocado. Pues ahí está el exhorto a todas las autoridades y creo que los panelistas esta noche se suman precisamente a ese llamado respetuoso a las autoridades para que precisamente actúen con una responsabilidad legislativa y atiendan estas carencias. Hemos llegado ya al final de esta noche de debate y yo quiero agradecerles a los invitados, doctor José Manuel de Alba, muchas gracias por su participación, mi seguido maestro Víctor Lozano Vázquez, muchísimas gracias, mi querido maestro Josué Beristain, qué gusto saludarlos, y bueno, pues es momento de despedirnos, queridos televidentes, pero no sin antes recordarles que el próximo jueves, en punto de las 9:30 de la noche, tenemos una